Bueno, vamos a comenzar con una oración al Eterno. Y primeramente yo le quiero pedir perdón al Eterno y le quiero pedir perdón a todos los que están acá si en algún momento yo los he ofendido o han escuchado de mí cosas que quizás sean palabras un poquito fuertes o cosas que quizás no me hagan ser una persona contradictoria. Hay veces la guerra para uno es dura. Yo nunca me imaginé que esto fuera a ser tan duro, porque es muy raro, porque he recibido de gente que yo no me lo esperaba, he recibido halagos. Y pues no está mal uno recibir un halago. Dios sabe que yo no me salto por los halagos, pero si uno le dan un halago, pues qué bacano, qué bueno que a uno lo halaguen por algo. Entonces me parece muy bonito que hay muchas personas que me están, sí, le dan a uno como esos halagos. Hoy por ejemplo en el trabajo me quedé muy sorprendido porque las compañeras del trabajo, yo nunca me imaginé que pensaran tantas cosas buenas de mí. Y otras personas que uno espera más, pues como el halago, uno no lo recibe. Pero bueno, Dios sabe cómo son las cosas. Y hay veces lo bueno viene de lo menos esperado. Pero bueno, yo le pido perdón al Eterno porque en algunos momentos he querido como desfallecer o tirar la toalla, porque es difícil uno pensar, por ejemplo, Señor, yo quiero que tú me hables algo para yo decirle a ellos que sea de usted, porque yo le tengo mucho miedo a decir palabras mías, y quizás hay palabras que yo las he dicho que son mías, pero que sea el Señor juzgando con justo juicio. Y bueno, no sé si usted se acuerda de lo que habíamos hablado anteriormente, que habíamos hablado sobre que íbamos a hablar de la Torá desde el principio. Se estuvo en la clase, ¿cierto? Entonces que íbamos a tratar de llevar cada versículo analizándolo, digámoslo, profundamente, pero de manera básica, no de una manera como tan, aunque para mí la Torá es básica, no hay necesidad de meterle tanto enredo, pero hay cositas que quizás sí son un poquitico, no sé si enredadas, pero son un poquitico de profundizar más, que nunca le han enseñado a uno en la iglesia cristiana como de ese modo. Entonces recordemos que en el capítulo pasado, el capítulo 1, donde hablaba cómo el Eterno usaba los elementos para crear. Entonces el Eterno, eso es como esta menorá, como la menorá. Entonces el Eterno usaba, mencionaba primero lo que iba a hacer con los elementos que lo iba a hacer y después lo formaba. Entonces pues, supongamos el Eterno cogía el elemento del agua, el aire y la tierra, y él los mencionaba y decía lo que iba a crear, y después en el versículo que seguía él decía que había creado, como por decir los peces en el agua, las aves para el aire, pero también que salían del agua, y la tierra que vendría siendo el número 6, que es el hombre, él lo creaba de la tierra, como otros animales también los creó de la tierra. También se mencionaba, bueno, ya para hoy ya vamos a hablar como en el capítulo 2, como lo que representa el Shabbat, porque ya en el versículo anterior estaba hablando sobre los primeros 6 días, pero no concretó el séptimo día todavía. Hay una teoría, bueno, algunos judíos lo creen así. Yo no lo creo así porque ellos lo digan, pero le veo una lógica. Que cuando contamos los 7 días del Eterno, los 7 días en que Él creó, hay un día que es el Shabbat. Entonces uno podría decir, bueno, entonces esto sería así, de izquierda a derecha, entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Eso es una teoría mía, no la vayan a coger como una doctrina, simplemente si posiblemente se alinee con la Torá, no sé, pero es lo que yo creo. Por ejemplo, para mí este no sería el séptimo día, sería este. Pero aunque esto es un 4, esto es un 7. Es como si fuera así, como si fuera por decir así. El primer día, el segundo día,
el tercer día, el Sí, cuarto día, el quinto, el entiendo, sexto, sí. el séptimo. Sí. Aunque en general el 4 viene aquí en la mitad. ¿Qué pasa? El 4 en la Biblia, en la Torá o en el hebreo, el 4 es el número de la estabilidad, que genera lo estable. O sea, como una mesa de cuatro patas, por decirlo así. Pero qué raro que este 4 esté en un 7, por decirlo así. Yo sé que de pronto es muy raro de entender, pero en algún momento yo le estoy pidiendo al Eterno que me ayude cómo hacer un estudio sobre la menorá. Entonces, vemos como el 4 es el día, bueno, el 7, digámoslo así, pero está pegado a un 4, es el día de la estabilidad y también es el día de, digámoslo así, de descanso. Ahora no estoy diciendo que el Shabbat es en el cuarto día, no. Ojalá los que estén viendo el video lo entiendan. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno está celebrando las fiestas del Eterno, hay algunos que celebran en un día, otros en otro. Entonces muchos dicen, pero entonces si fulano celebra las fiestas en tal día y sultano la celebra tal día, entonces el día que el Señor llegue, ¿qué? Se van a perder porque no están alineados, lo cual no es así. El Eterno tiene tanta misericordia que Él lo que hace es que por medio del Shabbat Él alinea todo. Entonces en el día que se celebre la fiesta de Yom Teruah, que es el día del arrebatamiento, por decirlo así, ese día vamos a estar alineados todos, porque aunque yo esté celebrando Yom Teruah y usted no, usted como guarda Torah, usted está en otro lugar guardando Shabbat. Y usted, supongamos, celebra Yom Teruah un día antes, pero al otro día va a guardar Shabbat, porque usted tiene un conteo diferente que es respetable. El Eterno es tan misericordioso que Él hace de que el día que Él venga, porque el día que Él venga, Él sabe que nosotros no somos perfectos. Entonces el día que Él venga, Él va a decir, yo a todos los estoy encontrando adorándome y alabándome. Hay unos que están cumpliendo la fiesta, pero hay otros que no la están cumpliendo, pero de manera indirecta sí. Entonces, como todos están en Shabbat, Él va a venir por todos los que están en Shabbat. El Shabbat empieza a las 6, hay unos que hacen la vigilia hasta tarde, pero por ese 4, ese número 4, que está incrustado o fusionado con el 7, es el día que el Eterno va a decir, por misericordia me los voy a llevar a todos. Yo sé que eso ahora es algo así como que no se entiende, pero yo voy a hacer un estudio sobre eso más adelante, si el Eterno lo permite. Pero entonces, bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 2 de Génesis, de Bereshit, y vamos a empezar a ver cómo el Eterno, esto vendría siendo como la segunda parte de la creación. Entonces, en el principio el Eterno crea los cielos y la tierra, hace una expansión en medio del agua, y en medio de esa expansión separa las aguas de las aguas. Cogió el hielo y lo separó del aire y lo separó del líquido, y creó más líquidos. Eso es a lo que el Eterno llama agua, a todo lo líquido. Vemos los elementos, como el Eterno coge ciertos elementos y hace de estos elementos. Él en el primer versículo dice lo que va a hacer, y ya en el otro versículo dice cómo lo hizo, o digo cómo lo va a hacer y qué hizo, y en el segundo versículo ya dice qué fue lo que hizo, lo manifiesta. Entonces, bueno, entonces dice así, Génesis capítulo 2 versículo 1. Vamos a leerlo en hebreo para ir familiarizándonos. Quizás ahora no vamos a entender el hebreo. Esto no es una clase de hebreo, yo no soy profesor de hebreo tampoco. Yo lo aprendo, es para mí. O sea, es para beneficio mío, y lo que yo le pueda enseñar a otros, pues lo enseño. Pero el hebreo tampoco es que sea tan difícil, y tampoco es que sea tan fácil, pues. Pero nos vamos familiarizando con el idioma que hablaba Yeshua, con el idioma de nuestros antepasados. No tiene nada de malo, suena muy bonito, y de igual manera también lo vamos a traducir. Entonces vamos a comenzar. Versículo 1 de Génesis capítulo 2 dice lo siguiente: Vaihulu Hashamain Behaaretz Behol Tsebaam. Entonces dice, así llegaron a la perfección los cielos y la tierra y todo su ejército. Vamos a leer tres versiones bíblicas. Vamos a leer la Torá, y vamos a leer versiones de otros dos tipos de Biblia, que vendría siendo la Biblia Kadosh para los hermanos mesiánicos, y la Biblia Reina Valera
que es una Biblia que tiene muchos problemas de traducción, pero hay partes que sí las traduce bien. No, lo voy a leer yo, o sea, así salimos más rápido, ustedes leen ahí en sus Biblias. Entonces, y la Reina Valera, porque hay cristianos que ven estos videos y van a ver que no estamos muy desalineados en todo. Entonces vuelvo y repito: Baihulu, Hashamain, Beharetz, Behol, Sebaam. Así llegaron a la perfección los cielos y la tierra y todo su ejército. ¿Qué dice la versión K2? Dice: así los cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. ¿Y qué dice la versión Reina Valera? Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿ejército de ellos? ¿Cómo que ejército? ¿A qué se le llama ejército? Un ejército son muchas personas o una agrupación de muchas cosas. O sea, entonces aquí, como tal, cuando dice así llegaron a la perfección, ¿qué significa perfección? Que el Eterno lo que hizo, lo hizo como Él lo hizo y ya no tiene que hacerle más, no tiene que aumentarle más. Él dice: yo hice este aparato así, con estas 4 esquinas. Un cuadrado tiene 4 esquinas, está perfecto como yo lo hice, ya está completo. Entonces Él así hizo todo, nos hizo los animales completos. No hay animales que evolucionan como tal, los animales no evolucionan. El ser humano últimamente ha hecho, por ejemplo, con los animalitos así, los gatos y los perros, que genéticamente los mezclan con otro. Entonces yo podría decir que eso para mí no es evolución, es como una transición, pero no evolución como tal. El Eterno todo lo creó perfecto y no había que añadirle ni quitarle nada. Entonces dice: así llegaron a la perfección los cielos y la tierra. Entonces Él ya le puso los límites que le iba a poner, lo adecuó, Él puso la adecuación como iba a hacer toda completa. Él dijo: listo, ya está listo para yo crear al ser humano. Ya lo crea y dice: ahora voy a crear una humanidad. Recordemos que en el capítulo anterior Él decía: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos viene siendo una palabra que abarca muchos días, mucho tiempo, muchas cosas, porque Él en un versículo, recordemos que Él en un versículo dice una cosa que va a hacer y en otro versículo la hace. Entonces, ¿qué dijo en el primer versículo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y más adelante dice: e hizo al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los hizo. Hizo al hombre y a la mujer igual. El mismo día que Él hizo a Adán, hizo a Eva, solo que la manifestó después. Entonces, ese hagamos que era humanidad como tal. Entonces dice: y todo su ejército. ¿Qué es el ejército? Todo el conjunto de cosas que Él hizo. Los animales, todo su ejército, de varias especies. Las plantas, todo su ejército. Los elementos, todo su ejército, porque cada elemento tiene unas ramitas. El metal tiene aluminio, oro, plata, hierro, varios tipos. Todo ese conjunto de cosas que el Eterno creó es un ejército, o así lo veo yo desde mi punto de vista ignorante. Versículo 2 dice lo siguiente: Baihal Elohim, Bayon, Hashebi, Melachto, Asher Asach, Baishbot, Bayom, Hashebi, Mikol, Melachto, Asher Asach. Y para el sexto, Shebi es sexto, para el sexto día, vio Elohim que su obra estaba terminada. Y cesando, o sea, parando, no es que Él descansó, porque el Eterno no tiene que descansar, Él no descansa, pero Él cesó. O sea, es como cuando nosotros trabajamos un sábado. Yo no estoy cansado un sábado y puedo trabajar, pero el Eterno no dice que descanse, el Eterno dice cese, pare, ¿cierto? Y vio Elohim que su obra estaba terminada. O sea, Él dijo: ya está todo perfecto. Y cesando en el día séptimo de toda la obra que estaba haciendo, dice, y cesando de la obra que estaba haciendo. Ahí es donde nace el Shabbat. Shabbat no significa un sábado. Es que el cesó un sábado, no. El cesó el séptimo día, que es un Shabbat. O sea, el Shabbat es cesar, parar. Entonces dice la versión Kadosh, dice: en el sexto día Elohim, o sea Dios, terminó con sus trabajos, lo que formó, los cuales Él había hecho, así que Él descansó. Aquí ya es aunque es una Biblia K2, no creo que Él haya descansado, porque como digo, Él no se cansa, pero aquí lo traduce como descansó.
descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Y en la Reina Valera nos dice de la siguiente manera: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Ahora aquí ya no dice descansó, sino que dice reposó, como entré en reposo. El Eterno no necesita reposar. Aquí lo correcto es cesar. Por eso la Torah es importante. Pero dice, pero ¿para qué el hebreo? Es que el hebreo no es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario si te está diciendo literalmente lo que es? Reposo puede ser muy parecido a descanso, pero no es lo mismo. Es como una pera y una manzana. Se ven muy parecidas, pero no es lo mismo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cierto? Entonces aquí es donde nace el Shabbat como tal. O sea, el cesar. Es simple y sencillamente eso. Versículo 3 dice: Vaibarech Elohim et yom, o sea, día, Hashebi, Vaikadesh oto kibo Shabbat. Shabbat es cesar. Mikol melachto asher bara Elohim la asot. Entonces dice: bendijo Elohim el día séptimo, o sea, lo alargó. Por lo que le estaba hablando ahorita antes de entrar acá, lo que es una bendición. La bendición es alargar, multiplicar. ¿Qué dijo el Eterno? Voy a multiplicar este día porque como es bendito, quiero que se siga de generación en generación celebrando. Entonces yo necesito que este es mi día, este es el día que es especial para mí, para que el hombre descanse, porque nosotros ya el cesar de nosotros sí es descanso, sí es reposo. O sea, paramos y reposamos y descansamos. En el Eterno no. Entonces dice: bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Esto es un día santo, lo que estamos haciendo nosotros hoy en Shabbat, que es un viernes. Ya estamos ya cerca a las 8:20 de la noche, pero ya empezamos Shabbat. Es un día de reposo, de descanso, de cesar, es un día que el Eterno nos da bendición. Con el mero hecho de yo venir acá a celebrar el Shabbat, estoy cumpliendo con un mandamiento, estoy siendo obediente y el Eterno me está bendiciendo. ¿Cómo me va a bendecir el Eterno? Como estamos hablando usted y yo ahorita. Nos bendice económicamente, bendice nuestro empleo, bendice las personas que están a nuestro alrededor, bendice nuestro vientre, nuestros óvulos. En el caso de los hombres, bendice nuestros embriones y nuestro empleo. Mientras que el que no guarda Shabbat, no guarda Torah, entonces el Eterno hace lo contrario. No bendice nuestro vientre, no bendice nuestro embrión y a las personas que están a nuestro lado, porque como nosotros somos luz y sal de los que están a nuestro lado, si usted no es ni luz ni sal, usted es insípido. ¿Y la sal qué hace? Corroe lo que está alrededor. Entonces usted puede corroer a los otros con bendición o los corroe con maldición. Y qué triste que de uno salga maldición y se vea afectado nuestro trabajo, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Entonces dice: bendijo Elohim el séptimo día, el día séptimo y lo santificó, porque en él, aquí dice cesó, no dice descansó, dice cesó Elohim de toda su obra creada para producir. Cuando él dice obra creada para producir, ¿a qué se refiere? Él crea una obra que va con el tiempo a multiplicarse, a bendecirse. Entonces bendijo el primer león y a la primer leona. Fue tanta la bendición que se necesitó un león y una leona para tener más leoncitos y más leones, y hasta el día de hoy tenemos leones y leonas. Lo mismo con las aves, lo mismo con los puercos, lo mismo con las reses. ¿Por qué hay bendición? Porque hay generación. Por eso estamos en el libro de Génesis, Bereshit. Y dice, en la versión K2 dice: Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh. Kadosh es santo, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Bueno, vámonos al versículo 4 de Bereshit. Dice lo siguiente: se puede leer como Ele, pero bueno, yo tengo un problema con la letra Hei, y muchos hebreos lo tienen, inclusive hasta en Israel, que lo correcto es leer, por decir, cuando terminan una G se termina como Ele. Es como un suspiro, pero yo no lo puedo pronunciar así, no sé, incluso hasta en los mismos israelíes hay muchos que no lo pueden pronunciar, entonces producen esa como un entonces hay veces, porque yo sé que más de uno de pronto que ya sabe hebreo me van a querer corregir eso, pero
tengo como poder decir que el Ele, no lo sé pronunciar, se me hunde mucho el pecho. Entonces, Elej Toledot, Hashamaim Behaaretz, Bei Baream, Beyom Asot, Yud Hei Bab Hei, Elohim Eretz Beshamaim. Dice, estos fueron los engendramientos. Cuando dice engendramiento es de engendrar, de los cielos y la tierra, al tiempo de ser creados, en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Cuando dice estos fueron los engendramientos, eso fue lo que el Eterno de él, porque todos los elementos vienen de él. Cuando nosotros los hombres ponemos una semilla en una mujer para que dé una creación, que es un niño, o sea, usted como hombre, yo como hombre creamos. Esa facultad la tiene el Eterno, y como Él nos hizo su imagen y semejanza, nosotros podemos crear. En el caso de nosotros es procreación. Yo despojo algo de mí, esa semilla la pongo en una buena tierra que vendría siendo la esposa, y nace un niño. El Eterno hace lo mismo. Él, cuando crea la tierra, los elementos, Él despoja de él cosas. Él siempre se manifestó así. Todo lo que existe es manifestación del Eterno. Por eso decimos que el Eterno está en todo. Ahora, no es que esta billetera, como los hermanos Yehudí, los hermanos judíos de nosotros, dicen que como el Eterno se manifiesta en todo, entonces en esta billetera está el Eterno. Eso es como infantil, o sea, no tiene sentido. Eso es una cosa inerte, pero es algo que todo emanó de Él como tal. Entonces dice, la versión K2 dice, aquí está la historia de los cielos y la tierra. Engendrar es historia. ¿Por qué? ¿Por qué dice historia? Todos tenemos un árbol histórico, un árbol de información. Por eso es que cuando yo tengo un niño, es que el niño tiene la nariz del papá. O cuando el día que yo tenga a mi hijo, el niño va a ser muy hermoso porque hoy se va a parecer a mí. Entonces, ¿sí me entiendes? Una belleza que nazca como el papá. Entonces, la niña y el niño. Entonces, ¿qué pasa? Qué rico. Entonces, ¿qué pasa? Niña y niño. Esa información que ellos tienen es como un libro. Eso es una historia, un historial. Es como si mi página pasa a otra página, y esa página es una copia, una copia, y eso es un historial. Por eso yo tengo 5 dedos, usted tiene 5 dedos, como nuestro padre Adán y Java tienen también 5 dedos, porque nosotros somos ese libro histórico de ellos. Entonces dice, aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. También historia se refiere a historia, a lo que fue, lo que pasó. En el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Dice en la Reina Valera, estos son los orígenes, orígenes. Origen, la palabra gen de genética. Vaya a dormir. Esto está muy bueno. De los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, digo Jehová para los cristianos, porque la Reina Valera lo dice así, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Yo no tengo ningún problema con decir Jehová. Para mí Jehová es Yahweh. Eso de que Jehová es Satanás, unos dicen que Jehová es Satanás, que Jehová es el diablo. Ya sabemos que Jehová no es el nombre correcto, pero se dice Jehová es del mismo Yahweh. Yo no tengo ese problema de religioso para decirle así. Dice el versículo 5, dice así, Behol Siach Hasadech Terem Jihen Baaretz Behol Eseb Hasadech Terem Yitzemachki Lo Imetir Yahweh Elohim Al Haaretz Be Adam Ain Labaot Et Adama. O sea, Adama viene siendo tierra, ¿cierto? Y Be Adam es como humanidad. Dice, aún había arbusto del campo sobre la tierra, ni brotaban las plantas del campo. Yo sé que se suena un poquito raro, como si no tuviera orden, pero es porque en el hebreo las palabras son mucho más cerradas. Entonces no le da uno como a entender muy claro, o puede que ustedes sí no entiendan claro. Entonces dice, aún no había arbusto del campo sobre la tierra, ni brotaban las plantas del campo, pues Yahweh Elohim no había hecho llover en la tierra, y no había humano que cultivara el suelo. Entonces uno dice, pero qué raro, si en el capítulo anterior él dice que él creó los cielos y que creó las plantas. Entonces aquí, porque nos está diciendo que aún no había arbusto del campo sobre la tierra.
ni brotaban las plantas del campo. Entonces, ¿en qué momento las creó si no habían salido? Porque acuérdense que en el capítulo 1 yo les decía, entonces el Eterno habló y empezó a salir. ¿Qué pasa? Que es que nosotros no tenemos la misma... Nosotros creemos que aquí en un versículo todo pasó en un segundo, pero de un versículo a otro pueden haber pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo del Eterno. Entonces no podíamos decir, es que fueron 100 años. Eso, el que dice, fueron 100, fueron 1000, fueron 2000. Nosotros no sabemos. El Eterno, los tiempos de Él son muy diferentes a los de nosotros. Entonces, aquí podemos notar cómo el Eterno, como les había yo dicho con la menorá, en unos versículos Él dice lo que va a hacer y los elementos con lo que lo va a hacer. Y en los versículos más adelante Él dice cómo lo hizo y cuándo empezó a tener manifestación. Entonces dice, entonces ninguna planta silvestre aún había brotado. Entonces dice, porque Elohim, Yahweh, no había causado que lloviera sobre la tierra. Entonces aquí podemos ver que durante ese tiempo de creación en ningún momento había caído lluvia. Y el Eterno hizo la lluvia para que eso que estaban plantado en la tierra, que el Eterno ya lo había creado, aunque no se había manifestado, empezara a brotar. Entonces dice, pues no había hecho llover en la tierra, y dice, y no había humano que cultivara el suelo. Entonces, si no había humano, ¿dónde estaba Adán? Si en los capítulos anteriores ya lo había creado, o sea, no lo había manifestado. Todavía no ya había dado la orden en el primer capítulo, en el segundo capítulo aún no se ha manifestado, pero ya el Eterno aquí va a explicar cómo lo manifiesta. La versión K2 dice, todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. Entonces dice, versión Reina Valera, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Labrar es como el término labrador. Labro la tierra, labrar. Entonces vámonos al versículo número 6. Mire cómo conectan aquí. Bueno, vamos con el 6. Dice, Bet Yaelech mini haaretz beishekach et kol penech haadamach. Entonces dice, pero un vapor, había un vapor, subía del suelo y regaba el campo. Es como si fuera nieblina. Dice vapor, no dice que era un vapor caliente. La nieblina es una especie de vapor, pero la nieblina es un vapor frío. No sé si usted, cuando usted va a partes donde hay campo, uno dice, pero es que qué raro que voy caminando, o cuando uno va de viaje, que el frío uno se empaña y no es sudor, sino que es ni sudor ni grasa, sí, pura agüita. Sino agua entonces esta fue la manera, entonces dice, de la nube, nieblina. Y no había caído llovizna, pero el Eterno aquí dice, pero un vapor subía del suelo y regaba el campo, empezó a regar el campo con esa agua. Dice, la versión Kadosh, dice, pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Dice la versión Reina Valera, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7 dice lo siguiente, Vayitzer Yahweh Elohim et ha'adam afar min ha'adamach Baipach beapaib nishmat hayin baihi haadam lenefesh hayach, y modeló Yahweh Elohim al humano del polvo de la tierra, soplando en la nariz de su carne aliento de vida, y el humano se volvió un ser viviente. La palabra aquí humano no solamente es un nombre, sino que humano significa elementos, los elementos. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y modeló. Cuando dice modeló es que le dio forma el Eterno Elohim al humano del polvo de la tierra, soplando en la nariz de su carne aliento de vida, y el humano se volvió un ser viviente. Cuando nosotros estudiamos cuáles son los compuestos químicos que tenemos nosotros en el cuerpo, los compuestos químicos de todos nosotros son la tierra, el fósforo, el calcio, el hierro. Todos los componentes químicos que están en la tierra los tiene el ser humano. Por eso cuando se refiere a polvo, no solamente se refiere a un terrón de tierra, sino que hace referencia a que el ser humano está creado con la mayoría de los elementos que están agua,
aire, vapor, electricidad, corriente, fuego, etcétera. Bueno, todos esos elementos. Entonces, versión K2 dice: entonces Yahweh Elohim formó, le dio forma al hombre. En hebreos es Adam, no Adán con N, no Adam, con una letra Mem, no con Nun, sino con Mem. Entonces dice: del polvo de la tierra, o sea, Adamah, tierra, Adamah, de ahí salió Adam. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Versión Reina Valera: Adam y Java son las únicas almas vivientes que el Eterno crea directamente. Bueno, y los animales también, pues los primeros animales, pero en el término de la humanidad, Adán y Java, o Adán y Eva, son las primeras almas que él crea directamente desde él. Ya de allá para acá, ya son almas que somos nosotros las que las creamos. Entonces cuando es de: Señor, ¿usted por qué me mandó así? Bueno, él es el que permite mandarnos, pero en sí, la responsable de que esta alma exista es doña señora, mi madre, y mi padre cuando estaba con ella. Ellos son los responsables de esa alma. Crearon esta belleza que está acá. Hermoso, hermoso. Entonces dice en la versión Reina: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos ver cómo aquí ya el Eterno dice cómo fue que creó a Adán. Verso 8: Baita Yahweh Elohim Gam Be'eden Mikedem Bayasem Sham et Ha'adam Asher Yatzar. Dice: y plantó Yahweh Elohim un jardín de Edén hacia el oriente, donde trasladó al humano que había formado. O sea que Adán no fue formado en el jardín del Edén. El jardín del Edén no estaba sino después de que el Eterno lo forma. Entonces el Eterno dice plantó. ¿Qué es plantar? Plantar no es que lo metió en tierra, no, simplemente lo puso en un lugar y allá fue a llevar a Adán. Dice la versión K2: Yahweh Elohim plantó un paraíso hacia el este del Edén, y allí puso al hombre que él había formado. La Reina Valera nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vámonos al versículo 9. Entonces ya sabemos dónde lo puso. Forma el Edén. Hasta este momento no sabemos qué es el Edén. Se dice que es un paraíso. Hay unas versiones que lo ponen como delicia. Entonces eso era un lugar muy placentero, y el Eterno lleva a Adán allá. Dice el verso número 9, versículo número 9: Vayatzemach Yahweh Elohim min ha'adamach kol etz nehemat lemareech betop lemahal bet hay. Aquí donde me enredo mucho como les decía, con la letra hey. Dice ha-hayim, aunque es ahayim. Lo correcto es ahayim, pero yo por pronunciación pronuncio más hahayim, pero no es hahayim lo correcto, es ahayim. Betoch hagam bet haadat top bara. Bara es crear o hizo. Entonces dice: e hizo crecer Yahweh Elohim del suelo, o sea del suelo, toda clase de árboles. Entonces ya aquí ya estamos viendo cómo ahí sí ya empezó los árboles a crecer, pero ya los había creado. Por eso es que el Eterno uno a veces ve lo imposible, como le estaba diciendo yo ahorita sobre los bebés, que el Eterno dice: van a estar, yo ya los hice, mejor dicho, ya están hechos, pero no se han manifestado aún. Yo tengo un sueño más lindo que vi un árbol en ese. Entonces dice: e hizo crecer Yahweh Elohim del suelo toda clase de árboles, deseables a la vista y buenos para alimento, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo tengo dos versiones sobre esto. La una es que quizás eran árboles que eran comestibles, o dos, eran seres vivientes. ¿Qué tipo de seres? A mí me parece más, yo estoy tratando quizás de creer que quizás sean seres angélicos en este punto. Creo yo. Les digo a ustedes y a los que nos están viendo, no vayan a creer que es que Jonathan dijo que eso es así. No,
es de estudiar y de analizar. Yo trato como de creerlo así. Yo por eso muchas veces tengo hasta 3 o 4 posturas, que creo las 4 aunque sean diferentes, pero trato de mirar a ver el Eterno como revela. Pero para mí estos eran seres vi, porque la Biblia también nos pone a nosotros como árboles. ¿Por qué? Porque nosotros damos fruto. Entonces dice, deseables a la vista y buenos para alimento. Alimentarse de un árbol no precisamente es ir a comer. Es como cuando ustedes vienen acá donde mí y yo les estoy dando a ustedes un alimento bíblico. Ustedes están comiendo el alimento que yo les estoy dando. Entonces dice, y en el medio del jardín el árbol de la vida. Para mí este árbol de la vida ya vendría siendo Mashiach, o sea, el mismo Eterno. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando dice del conocimiento, al hablar de conocimiento ya estamos hablando que era alguien que aprende para enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo puedo asumir con, no le voy a llamar Hasatán porque en ese momento no se llamaba así. Pero sí, este querubín grande y protector que se dice, que mencionan los profetas, que fue ese ser que tenía conocimiento del bien y del mal. Y al decir que tiene conocimiento fue que lo aprendió para enseñarlo. Él era el guardián de eso. Y era un árbol. Pero no era un árbol como que tenga hojas, aunque yo tengo varias posturas. Pero una postura más fuerte que yo tengo es que este árbol era un ser que podía entregar algo de lo cual otras personas iban a alimentar. En la versión K2 dice que de la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. La Reina Valera nos dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el verso 10: Benahar yotze me Eden lehashekot et agam umisham yiparet behayach learebaach rashim. Dice, y del Edén fluía un río para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro brazos. Había un río. ¿Cómo se llamaba ese río? No sabemos. Pero tenía 4 brazos. Era un río y se dividía en 4. Tenía 4 bracitos. Dice, salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dice la versión Reina Valera. Dice acá el verso 11, que nos va a explicar esos ríos cuáles eran. Entonces dice, Shem es nombre, o se llamaba Shem Haehat Pishon Hu Asobeb et Kol Eretz Ahabilach Asher Sham Asahab. Dice, el nombre del primero es Pishon, o estas versiones que dicen Pishon. Pishon es el que rodea todo el país de Havilach, donde hay oro. Un lugar llamado Havilach donde abundaba el oro. Ese es el que el primer bracito se divide hacia allá. En la Reina Valera dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilach donde hay oro. Versículo 12 dice lo siguiente: Utzahab Haeretz Ahib Top Sham Habedolach Ben Hashoham. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí el bedelio y piedra de onice. El onice es como, algunas traducciones dicen como esmeralda. Esmeralda y onice es como lo mismo. Vamos a ver qué dice la versión Reina, la versión K2 dice: el oro de la tierra es bueno, también hay carbunclo y la piedra de esmeralda. ¿Sí ven? Así lo dice la Biblia K2. Y en la Reina Valera sí está un poquito como mejor traducción esta vez. Dice, y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay bedelio y onice. Versículo 13 dice, Beshem Hanahar Hasheni Gihon Hu Asobet et Kol Eretz Kush. Dice, y el nombre del río 2, del segundo río, es Kithon. Es el que rodea toda la tierra de Kush, el segundo río. Y dice, y el nombre
sí, y el nombre del segundo río es Gihón, circula por la tierra de Cush. En la Reina Valera dice el nombre del segundo río es Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cush. Ahí está la traducción como muy bien, pues creo que está bien. Dice versículo 14, Beshen Hanahar Hashelishi Hidekel Hu Aholech Kidemat Ashur Behanahar Harebii U Ferat. Dice, y el nombre del río tercero es Hidekel, es el que va al oriente de Ashur, y el cuarto río es el Ferat. El nombre del tercer río es Tigris, Edekel. Tigris es Edekel. Es el que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es el Éufrates, que es el río que en este momento se está secando. Eso es un río muy grande. Entonces ya más o menos podemos darnos una idea de que el jardín del Edén está guardado en el Medio Oriente. No sabemos en dónde, pero está guardado allá. Dice la versión Reina Valera, el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va hacia el oriente de Asiria, pasa por Asiria incluso. Y el cuarto río es el Éufrates. Dice el versículo 15, Baikach Yahweh Elohim et Ha'adam Bayanihu. Yo tengo este dilema con la letra G que no la puedo pronunciar, hay veces muy bien. Bayanihu Began Edem Leabedach Uleshamerach. Y llevó Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y preservarlo. ¿Qué es preservarlo? No solamente lo llevó a que lo cuidara, es decir, estoy aquí, sino preservar. ¿Qué es preservar? Es la tarea que tenemos todos nosotros, de preservar lo que el Eterno nos entrega. ¿Qué es preservar? Yo tengo esto, voy a darle valor y lo voy a cuidar. Hombre y mujer tienen que cuidar lo que el Eterno les dio. El hombre cuida a la mujer cuida al hombre y mujer cuidan los hijos cuidan a los padres, los hermanos nos cuidamos entre todos y así sucesivamente. Preservar es cuidar y proteger para mantenerlo en el tiempo. Versión K2, y Yahweh Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso en el jardín del Edén, delicia, como les había dicho yo. Edén es como delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Versículo 16 dice, Vayetzab Yahweh Elohim al Adam lemor mikol etz agan ahol tohel. Y ordenó Yahweh Elohim al hombre este mandato: de cualquier árbol del jardín podrás comer libremente. Me voy a detener aquí muy brevemente. De cualquier árbol del jardín podrás comer libremente. Yo creo que a lo que se refiere el Eterno es de cualquier ser, pero no animal como tal, cualquier animal. Para mí estos son seres angélicos, pueden comer, o sea, le podían preguntar o podían seguir consejo, porque cada ángel tiene un secreto que es permitido dar y un secreto que no es permitido dar de parte del Eterno. Eso más adelante en el Génesis lo vamos a ver, cómo muchos ángeles dieron conocimiento que no debieron de haber dado, porque no era permitido. Pero estos ángeles, como estaban de parte del Eterno, ellos sabían que podían impartirle al hombre. Entonces, y mire cómo aquí dice, y ordenó Yahweh Elohim al hombre este mandato: de cualquier árbol del jardín podrás comer libremente. Entonces dice, vamos al versículo 17 sin leer la versión K2 ni la otra. Entonces dice, verso 17, Umeetz Hadaat Tobara Lotohal Mi Menú Kibeyom Aholja Mi Menú Mot Tamut. Dice, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, muriendo morirás. Entonces, dice la versión K2, pero del árbol del aprendizaje. ¿Cómo puedo aprender yo de un árbol? Vamos a meterle sentido común, como yo siempre digo. Si hay un árbol, ¿qué puedo aprender yo de un árbol? Comiéndomelo. Aprender a masticar. No. Eso es aprender. No. Entonces yo quiero aprender a masticar. Entonces, primero, ¿quién me enseñó a mí qué es masticar? Entonces yo voy, tomo y mastico. Y aprendí que esto sabía manzana. No, eso no tiene ningún sentido. Este árbol era un ser que iba a impartir conocimiento. Entonces dice, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal,
no comerás de él, porque el día que comas de él, muriendo morirás. Acá hay un punto en el que yo creo que los ángeles ya se habían revelado. Aquí no nos lo detalla muy bien, o sea, no nos lo cuenta muy bien, pero ellos ya se habían revelado. Hasatán ya tenía conocimiento, dice, primero del bien. Uno conoce primero lo bueno y después conoce lo malo. Entonces, conocimiento del bien y del mal. Lo principal es lo bueno. Conoció el bien y después conoció el mal. El Eterno no quería que ningún ángel conociera el mal, pero este ángel conoció el mal. ¿Qué era el mal? Entonces, ¿quién es el árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal? Era él, porque él después, al darle a Eva ese conocimiento, ella ya iba a conocer lo bueno y lo malo. Que el Eterno no quería que conociera lo malo. Entonces dice, porque el día que comas de él, muriendo morirás. Muriendo morirás, así dice en esta versión más antigua de la Torá. Entonces la versión Caos dice, pero el árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Vámonos a el versículo 18. Bayomer Yahweh Elohim lo top Heyot Ha'adam Levado Esej Lo Eser Kenegdo. Eso yo ya tengo un estudio sobre el Eser Kenegdo, que es ayuda idónea. Entonces dice, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el humano esté solo, voy a hacerle a una ayudante, no alguien a la que se le iba a poner todo ahí como reina, no, ayudante. Cuando estamos hablando de ayudante es que vamos a hacer los dos, complementándonos los dos. Entonces dice, frente a él, eso es un Eser Kenegdo. Eser Kenegdo es llevar la contraria al hombre. Entonces, en el cristianismo se ha enseñado que la ayuda idónea es la mujer que se arrodilla, que siempre tiene que hacerle caso al hombre en todo lo que el hombre diga. No es eso. Aunque la mujer está sometida para el hombre, hasta este punto ellos no habían pecado, la mujer no tenía ese nivel bajo, estaban a un mismo nivel. Y otra cosa, dice, le voy a hacer, y como en el capítulo anterior ya había dicho que los había creado. Si ve como él primero habla lo que va a hacer y más adelante lo manifiesta. Entonces aquí Eva, aunque ya estaba creada, no se había manifestado. Entonces dice, en la versión K2 dice, entonces bueno, este Etzer Kenegdo significa esa mujer que le lleva la contraria al hombre. Pero hay dos tipos de Etzer Kenegdo. Está el Etzer Kenegdo de una mujer necia y el Etzer Kenegdo de una mujer sabia. El Etzer Kenegdo de una mujer necia es la mujer que le lleva la contraria al hombre en todo, en cosas que no tienen sentido, cosas que la misma Torah dice que la mujer debe guardar silencio. La mujer no debe llevarle la contraria al hombre. Ahora, ¿en qué sí le debe llevar la contraria a la mujer? Cuando el hombre se sale de su propósito. Si yo el día de mañana ya no quiero guardar Torah, la mujer idónea, ¿qué hace? Ella no me abandona, puedo irme a las calles. Sé que va a sonar muy machista, pero me puedo tirar a hacer cosas a la calle, lo que sea. Si yo fui un hombre de Torah, no es que si yo fui un hombre de Torah, ella se opone a eso, enfrente de mí me lleva a la contraria, y ella lucha para tratar de que yo vuelva al camino. ¿Sí me entiende? Y tarde que temprano uno vuelve. Pero la mujer idónea es la que está, mira, estás haciendo las cosas mal, esto está mal, esto no va acorde a la Torah. Ahí sí, así uno le duela la verdad, tiene que aceptarla. Y uno en un momento quizás no la entienda el mismo día, pero a los 2 días o al tercer día uno ya recapacita y dice, tenía la razón y me está llevando la contraria. Entonces la mujer idónea le lleva la contraria al hombre, pero no de manera hostil, o sea, como una mujer necia, sino como una mujer sabia. Ese es el punto. Porque por ahí me pusieron un comentario en el, o sea que mi marido, yo sí le puedo llevar la contraria. Yo pensé que llevarle la contraria era porque la vieja era muy peleona. Y eso no es lo que el Eterno quería decir. Llevar la contraria en el sentido bíblico. Que si el hombre se sale de su propósito, la mujer diga, así no es, el camino es Torah. Dice acá, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañía apropiada para que lo ayude, apropiada. Bueno, verso 19. Baitzer Yahweh Elohim minija adamah kol hayat hasedech bet kol of hashamayin bayabe el haadam lirot mah yikra lo bechol asher
Yikra lo Adamah Nefesh Haya U Shemo. Y había estado formando Yahweh Elohim del suelo toda bestia del campo. Mire cómo acá cuando crea Adán de la tierra y forma, al mismo tiempo empezó a crear al tigre, le dio forma, al toro, a ciertos animales que también creó de la tierra. Y mire que en el capítulo 1 ya dijo, y creó el Eterno los animales, las bestias de la tierra, pero no los había manifestado. Entonces dice, entonces aquí se cae algo de que, bueno, que el hombre fue creado primero, que las bestias primero. Pues bueno, en el sexto día fueron creados todo lo que fue creado de la tierra. Así que del suelo, dice la versión K2, del suelo Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo. Y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Entonces, ¿será que el Eterno sí creó todos los animales primero que al hombre? A unos sí, otros los creó después, porque aquí dice que los creó y fue y los entregó a Adán para que les pusiera nombre. Dice el versículo 20: Vaikra ha-Adam shemot lechol ha-behe mach uleof ha-shamain ulechol hayat ha-shedech uleadam lo matzah etzer kenegdo. Aquí está volviendo a hablar de la ayuda idónea. Dice, de modo que aquel humano, o sea hombre, humanidad, iba dando nombres a todo el ganado. O sea, él iba pasando dándole nombre a cada cosa, y a toda ave de los cielos y a toda bestia del campo, pero Adán no se halló ayuda frente a él. O sea, no había, de todo lo que él dice, pero es que yo no encajo acá. El león está con la leona. Y él no necesitaba a la mujer. Por eso acá hay otro punto, que a la mujer hay que amarla, pero no necesitarla. Uno a la mujer la puede amar, pero no necesitarla. Y Adán no sabía ni que era una mujer. Pero lógicamente él decía, pero bueno, pero no halló como una ayuda para él. Entonces vamos al versículo 21. Dice, Vayapel Yahweh Elohim taredemach al ha'adan vayishan vaykach ahat mitzalot ta'ib vaisgor basar vea, se me traba otra vez con la hey tajetena. E hizo caer Yahweh Elohim sobre Adán un sueño profundo. Y fue cuando lo hizo dormir. Y mientras dormía, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Entonces dicen, no es que tomó uno de sus costados. Entonces, puede ser una costilla, como pudo haber sido un pedacito de carne. Nosotros no sabemos. No sabemos ni cuál costilla fue. El hecho es que de uno de sus costados, de al lado, él sacó un pedazo de Adán y con eso le dio forma a la mujer. Dice la Reina Valera, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice el versículo 22, ya estamos que terminamos. Vaiben Yahweh Elohim et Hatzelah asher lakach minni ha-Adam leishach vaibija el ha-Adam. Dice, y modelando, formando, el eterno Elohim, Yahweh Elohim, del costado que había tomado del humano, una mujer se la trajo al humano. Entonces se la puso ahí. Entonces dice, versículo 23, Vayomer ha-Adam sot ha-Pa'am etzen me'atzamai ubasar mi besari letzor yikare ishah. Isha, la Isha, el Ish es el hombre, la Isha es la mujer. Kimeish, perdón, Lu Kahat Sot, dice, y exclamó el humano. Estas palabras fue las palabras de Adán, dice, y exclamó, o sea, él dijo a Adán, cuando la vio, él dijo, esta vez el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre la sacaron. Entonces van pasando los animales y él les va dando nombre, y a la mujer también le dio nombre. Y entonces cuando él la ve, él le ve las manos, y él se ve las manos, y él le ve los pies, y se ve los pies. Me imagino que Adán tenía pelo largo, no sé, pero él la ve parecida a él, y él dice, ¡ah! Esto es carne de mi carne, es como yo. Prácticamente digo, ay, ella es como yo.
la voy a llamar mujer, la voy a llamar Java, bueno, mujer, Isha, no le puso Java como tal, le puso Isha, él dice, le voy a llamar mujer porque del hombre fue tomada, porque si lo vamos a ver, Java también sería una Adam, en el sentido de que ella también fue tomada por medio de Adán, fue también formada de la tierra. Dice, bueno, porque el hombre la sacaron, dice el verso 24, dice así, me perdí, 24, listo. Al-Ken Yatzab Ish, o sea, el hombre, Et Abib, Be'et Imo, Bedabab, Bedabak, Beisto, Ge Ayu, le va a ser Ejat, uno, o sea, fueron uno. Dice, por ella el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá, o sea, se pegará a su mujer, se pegará, se unirá y serán un solo cuerpo. Esto va desde lo que tiene que ver desde el punto de vista sexual, son un solo cuerpo cuando se conectan, y también desde que van a vivir juntos y se separan de los papás, bueno, etc. Dice, porque ella, el hombre, dice, por ella el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y serán un solo cuerpo. En la otra versión dice, y dejará padre y madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Entonces ahí es cuando ya ellos son uno, otra vez son uno, solo que ya Eva no estaba dentro de Adán, sino que salió de Adán y ya estará unida a Adán, pero en uno. Por eso es que el Eterno, lo que tiene que ver con el adulterio, eso es muy peligroso, eso más adelante lo vamos a ver porque trae muchas consecuencias. Y lastimosamente la primera persona adúltera, la primera persona que comete adulterio, la mujer dice, es que los hombres son esto y lo otro, pero bíblicamente y lastimosamente la ciencia hoy en día lo está avalando por lo que es el comportamiento femenino. Se ve como, aunque la mujer puede ser muy fiel o muy continente en lo sexual, digamos que mentalmente o en muchos aspectos la mujer sí es más infiel que el hombre, pero bueno, eso después ya es para otro tema. Bueno, entonces serán un solo cuerpo. Entonces aquí ya hay una unidad, un ejad. Dice el versículo 25 ya para terminar. Dice, Baihiu Shenei Em o Shenei Hem Arumin Ha'adam Beisto Belo Yidbo Shas o Shashu. Dice, y ambos andaban desnudos, Adán y su mujer, sin ruborizarse. Estas versiones dicen, andaban desnudos y no se avergonzaban. Avergonzarse no solamente era porque, ay, es que estamos en pelota. No, los pasillos no conocían lo que era la ropa. Pero ese que no se avergonzaban no quiere decir solamente era que estaban desnudos y no les daba pena. No, ese ruborizarse o avergonzarse significa que no debían nada. O sea, estaban puros. Ellos no le debían nada al Eterno como para ellos tener vergüenza de lo que habían hecho o de los pecados. Cada vez que nosotros tenemos un pecado y nos sentimos mal, en ese momento nosotros estamos ruborizados, estamos condolidos y estamos avergonzados ante el Eterno. Entonces aquí el Eterno se está refiriéndose a eso. Y eso nos queda mucha enseñanza a nosotros porque le podemos, todo lo que aprendemos lo podemos pedir al Eterno en oración. Eterno, yo no quiero estar avergonzado de mi pecado, no quiero estar al desnudo. Cuando nosotros guardamos Torah y la ponemos en práctica, nosotros estamos tan tranquilos que si yo cumplo con la Torah en el Shabbat, yo estoy tranquilo porque el Eterno esta semana no me va a bajar sin alimento, Él va a solucionar, porque Él primeramente, Él es el sustentador. Segundo, Él pone a un Etzer Kenegdo, que es nuestra pareja. En el caso de ustedes que ya son adultos y tienen sus hijos y ya no tienen pareja, ¿a quién pone a ustedes para que el Eterno les dé ese sustento o esa ayuda? Pone a un hijo, ¿sí me entiende? Él nos complementa a todos como ayuda. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Hay bendiciones de toda clase. Entonces, cuando nosotros estamos guardando Torah, estamos practicando mandamientos, aunque seguimos siendo pecadores indirectamente, estamos tan tranquilos que uno dice, no estoy desnudo. ¿Sí me entiende? Entonces no se refiere a una ropa física como tal,
sino que se está refiriendo a que ellos no se avergonzaban porque no habían cometido un pecado para avergonzarse o para sentir pena. Entonces, bueno, hasta aquí quedan entendido. O usted ya, pues yo me imagino que usted no había entendido desde el capítulo Génesis así. Pues usted lo había visto en televisión, algún día le habían explicado así, de una manera profunda. Usted, no, pues todo. Doña Nora. Todo, pues a mí tampoco lo había escuchado así, explicado esa explicación así. Es una explicación básica, eso no tiene eso no hay que meterle tanta curia, no. Eso es básica, pero es algo que a uno no le enseñan los pastores, o lo enseñan a medias. O poner una película para que uno medio lo vea, pero no hay un porqué de las cosas, o como. Entonces vemos como el Eterno, en algunas partes el Eterno habla y dice, yo ya creé, pero no se ha manifestado, y después se manifiesta. Y lo mismo con Adán, lo mismo con los animales, con el agua, con todo. El Eterno simplemente habla. Por eso nosotros tenemos que creerle al Eterno cuando Él dice, yo ya hice. Usted simplemente mantenga lo que tiene que estar en emuná, tener fe y estar firme. Entonces yo estoy firme en que eso va a pasar y que esperar que el Eterno lo manifieste. Como ahí, no sé, me parece que algo muy bonito también que ahí se entiende también cómo Él le da la autoridad a Adán para darle nombre a los animales. Para mí eso es una autoridad que el mismo... Pero aunque le dio la autoridad, todo viene aún así directamente al Eterno. Cuando nosotros leemos el libro de Adán y Eva, Adán tiene una conversación con el Eterno y él le dice, es que tú me pusiste en mi mente qué nombre le iba a poder poner a los animales. Eso. O sea, en sí, aunque Adán lo haya muchas palabras, por eso nosotros decimos, nosotros no podemos rechazar. Por eso nosotros no podemos rechazar cuando un siervo nos habla cosas que a nosotros no nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque quizás no es el siervo el que las está hablando, sino el Eterno. Entonces el Eterno puede usar a una persona para hablarle a usted. Y yo digo, son palabras mías, pero ¿quién las puso en mi mente? Por eso, o sea, el Eterno ya sabía los nombres de cada Sí, él ya lo sabía, pero le dice a Adán, toda la autoridad Adán, para que lo diga. Te doy la autoridad, prácticamente te doy la autoridad. Entonces, para que... Hasta aquí ya vamos en el capítulo 2. Mire que la Biblia no es de uno cogerla a la loca. Y llevamos ya una hora ya hablando sobre un solo capítulo. Obviamente esto es mucho más extenso. Pero como estamos leyendo la Biblia desde el principio de una manera básica, no sabemos nada. Ni ustedes ni yo sabemos nada. Aquí donde estamos no sabemos nada, estamos aprendiendo todos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de entender, estamos haciendo de cuenta como si nunca hubiéramos conocido este libro y nos lo encontramos y estamos leyendo y estamos descubriendo al Eterno desde ser. Así es. Y así vamos a seguir haciendo con todos los capítulos. Yo creo que con este capítulo yo ya no, porque en el primer capítulo yo hice 2 versiones, una profunda, porque no había quedado muy concreta. Yo no sé si ustedes vieron el segundo video que le mandé del primer capítulo. Pero en este no creo que ya sea necesario. Ya después de este vamos a pasar al tercer capítulo. Ya vamos a pasar al tercer capítulo y así vamos estudiando. De igual manera, cuando ya yo lo suba a YouTube, se lo comparten y le dan like, porque eso ayuda mucho. Ya hay mucha gente que se está suscribiendo al canal. Me han mandado muchos mensajes, ahí me han hecho unas invitaciones, incluso es que a viajar, pero no hay dinero. No, que es para que el Eterno lo mande, pero Dios les va a dar. Pero gracias al Eterno hay muchas personas que están apoyando. Y como le digo, pues oren por mí. Hay veces es muy difícil porque sí es muy complicado esto, pero la bendición se ve por otros lados y esperemos a ver que ojalá estas personas que están ahí puedan ver muchos de los milagros que yo estoy esperando y que ellos vean eso como ejemplo de que la Torah sí se puede guardar y sí trae bendición. El Eterno no me va a dejar a mí en vergüenza. Vamos a ver si la Torah trae bendición y la Torah del Eterno a mí no me deja avergonzar. No, sí, y a ustedes tampoco. La Torah sí. Entonces, bueno, hasta aquí. Espero que vamos a orar para despedirnos. Y bueno, amado Yahweh Sebaot, en el nombre de Yeshua HaMashiach y con el poder del Ruach HaKodesh aquí presente entre nosotros, amado Rey, te pedimos y te damos gracias, Abacados, por este momento en el que pudimos compartir tu Torah, Señor, porque está escrito de que los descendientes de Israel, los descendientes de Judá,
todo Israel completo, Señor amado Rey, en estos tiempos. Íbamos a venir a hacer esto que estamos acá, íbamos a guardar y a estudiar Torah, amado Rey, para conocerte más, Señor, porque queremos conocer nuestros orígenes, queremos saber cómo hiciste todo, queremos tener este momento, Señor, de enseñanza, de aprendizaje, Señor, donde yo en primera persona me coloco como el primerito ahí en la fila que está aprendiendo, amado Rey, de ti y de tu Torah. Gracias, Abacados, por permitirnos, Señor, buscarte para poder encontrarte en este tiempo en el que tu palabra dice que aún puede ser hallado. Sabemos de que hay personas, Señor, que no les importa, Señor, en este momento buscarte. Ellos tienen la marca de la bestia, Señor. La marca de la bestia es la que va en contra de lo que es la Torah, la que nos pone pereza para no buscarte a ti, que en vez de leer un versículo bíblico, hacer un estudio, compartir tu palabra, más fácil vemos películas. No es que esté mal ver películas, pero cuando le damos a lo mundano, Señor, prioridad, y a ti ni siquiera te damos un poquito, porque deberíamos de darte todo, pero tú hay veces nos pides un poco y ni lo poco te damos, Señor. Eso es desobediencia. Eso significa que las acciones de nuestra mano y la marca que tenemos en la frente no es la tuya, sino la de la bestia, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener tu marca, Señor, y no la de la bestia, y que siempre podamos, Señor, caminar en tus caminos como tú mandas, Señor, según lo manda tu Torah, según lo mandan los profetas, según lo mandan los apóstoles, y principalmente lo que tú mandas a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Rabí perfecto, Señor. Gracias, Abacados, por este día. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por las personas que, Señor, tú sabes por qué no pudieron venir el día de hoy, porque se nos está creciendo la quejilá. Entonces, bueno, cuando es así, hay veces pasan estos vacíos, pero estamos en crecimiento, tanto virtualmente, los que nos ven en diferido, como los que están acá en directo presenciando, y los que dentro de poco ya sé que van a regresar después de que pasen las cuestiones que están pasando. Y gracias, Señor, porque nos estás multiplicando, nos estás bendiciendo en ese sentido. Gracias, Abacados, por este día tan hermoso, Señor, que nos has regalado, con muchas dificultades, pero bueno, tú siempre has estado ahí, siempre estarás ahí, Señor, para ayudarnos y ayudarnos a estar en emuná y en ejad, en fe, firmeza y en unidad. Gracias, Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve, amén.